Hola, este video va a ser un repaso de sílaba con la intención de que les sirva para poder después hacer el repaso de yod y posteriormente la introducción a wow. Primero iniciemos con la definición de sílaba. Según la nueva gramática de la lengua española, en el volumen de fonética y fonología, la sílaba es una unidad estructural que actúa como principio organizador de la lengua. Es decir, para poder reconocer palabras, estas palabras tienen forzosamente que estar constituidas por unidades menores y estas unidades son las sílabas. La sílaba está constituida por los márgenes y el núcleo. El margen anterior se conoce como inicio o ataque y el margen posterior como coda. En el ejemplo que les doy aquí, que es calmar, lo separo en sílabas, entonces tengo dos sílabas, cada una constituida por sus respectivos márgenes, un inicio y o ataque y una coda en cada uno de ellos. Aquí les hago la transcripción fonológica, calmar, y después solamente me voy a quedar con la primera sílaba para explicar cuál es su constitución. Aquí tengo el inicio con la velar oclusiva sorda, que es los inicios o ataques se caracterizan por ser sonidos explosivos. Después viene el núcleo. Cabe destacar que en español los núcleos siempre están constituidos por vocales y se trata, por supuesto, como la palabra lo indica, de sonidos imprescindibles. En este caso es la vocal central baja. Y finalmente viene la coda. Las codas se caracterizan por, a diferencia de los inicios, por ser sonidos implosivos. En este caso es la alveolar líquida. Entonces tenemos un inicio que va de subida, después el núcleo y finalmente el descenso, que es la coda. Los núcleos pueden ser simples, que son los núcleos básicos, o complejos. Los simples están constituidos por una sola vocal, en tanto que los complejos están constituidos por dos o tres vocales. Cuando están constituidos por dos, son los que llamamos diptongos, y cuando están constituidos por tres vocales, mucho más raro en nuestra lengua, se llaman triptongos. Cuando el núcleo de la sílaba es complejo, en una de las vocales se presenta la mayor intensidad y duración. A esa vocal se le conoce como vocal silábica, mientras que la otra es una paravocal o vocal satélite o marginal, como la llama la nueva gramática. La vocal satélite puede localizarse a la izquierda o a la derecha de la vocal silábica. Si aparece a la izquierda, se produce un cierre de los órganos articuladores similar al que existe en la realización de una consonante. A este cierre le sigue una abertura gradual hasta que se emite la vocal silábica. Por eso, tradicionalmente, a esta vocal cerrada que aparece al inicio, antes de la vocal silábica, se le da el nombre de semiconsonante. En cambio, si la vocal satélite está a la derecha de la vocal silábica, se pasa de la abertura articulatoria propia de esa vocal a un cierre, por lo tanto se le llama tradicionalmente semivocal. Las vocales satélites son, por tanto, sonidos de transición entre las vocales silábicas y las consonantes de los márgenes silábicos. Por ejemplo, aquí les doy dos casos. En cuento, ustedes tienen que la primera vocal es la satélite, puesto que la vocal que lleva la mayor intensidad y duración es la E, y la E es la vocal silábica. En el caso opuesto, yo tengo baile, donde la vocal silábica y la que lleva la mayor intensidad es la vocal central baja, y la vocal satélite es la que va después de ella, que es la vocal anterior alta. Cuando el núcleo complejo comienza con la vocal satélite, constituye un diptongo creciente, vocal cerrada más vocal abierta, por ejemplo, cuento. Cuando comienza con la vocal silábica,
forma un diptongo decreciente, vocal más abierta más vocal cerrada, como por ejemplo baile. Aquí tienen el aparato fonador. Les doy, como siempre, el triángulo vocálico y lo que me interesa señalar aquí es que la I y la U se caracterizan por el estrechamiento en la zona de articulación. Se trata de vocales muy estrechas y esto nos va a importar para la siguiente explicación. ¿Cómo se hace una transcripción de una paravocal o, como si prefieren llamarle, vocal satélite o vocal marginal? En el alfabeto fonético internacional, las vocales satélites, sin importar la posición que ocupen respecto a la vocal silábica, se transcriben con el diacrítico que indica su carácter no silábico, el que les pongo aquí. Sin embargo, tradicionalmente, cuando el diptongo es creciente, la vocal anterior alta se transcribe como una J y cuando es decreciente como una I con el diacrítico abajo, como por ejemplo en piano o en peine. Sin embargo, es muy importante que consideren que por lo regular en las clases de filología, y muy probablemente también se los explicaban en fonética y fonología, tradicionalmente nos vamos a quedar con esta J cuando el diptongo es creciente y con la I con el diacrítico abajo cuando es decreciente. Sin embargo, no es necesariamente cierto. Es decir, el diacrítico que ven abajo de la I, en el caso de peine, tendría que aparecer, ya estuviera la I a la izquierda o a la derecha de la vocal silábica, puesto que este diacrítico lo único que marca es el carácter no silábico de la vocal. Ahora bien, la J que ven en piano no se articula desde el alfabeto fonético internacional. Esa J no se articula como una I. De hecho, es la grafía utilizada para representar a una consonante de las llamadas aproximantes. Ahora les voy a dar un caso de aproximante. Un aproximante sería un alófono de I. De hecho, no es la pronunciación de I, sino una I con mayor constricción. Ahora verán los ejemplos. De hecho, yo puedo tener, pese a lo anterior, como ya les decía, desde un punto de vista fonético, se puede observar un continuum en el grado de constricción del sonido, que va de más abierto, que sería el que tiene menor grado de constricción, a más cerrado, con mayor grado de constricción. Ahora recuerden que la I y la U, ahora nos enfocaremos nada más en la I, de por sí es una vocal con un espacio muy estrecho de articulación. Entonces, es cercana a segmentos con más constricción, es decir, a sonidos consonánticos. Eso mismo pasa con la U, por eso les marqué en la imagen anterior que la U y la I tenían un margen muy estrecho. Les voy a dar el ejemplo de cómo se escucha una I, después cómo se escucha una consonante aproximante, que es la que se transcribe como J, y también otras dos consonantes asociadas a una articulación con constricción. La vocal anterior alta cerrada se articularía más o menos de esta forma. Y La vocal, la aproximante palatal, transcrita como J, sonaría más o menos así. ya, allá, La fricativa palatal, que esa ya la conocen, suena así. ya, allá, Y finalmente, la oclusiva palatal, que es un alófono que frecuentemente no escuchamos, pero existe en español, se sonaría así. ya, allá, Les vuelvo a repetir los sonidos para que los escuchen de corrido. y ya, allá, ya, allá, ya, allá. Como verán,
una vez que escuchan los 4 sonidos, ven que hay distintos grados de constricciones en los sonidos. En el caso de la vocal, hay menos grado de constricción y ya cuando llegamos a la oclusiva palatal encontramos un grado mayor de constricción. De manera que ahora tendríamos que preguntarnos cómo es que articulamos estos diptongos donde está involucrada una yod o una i, ya sea en el margen izquierdo o en el margen derecho respecto a la vocal silábica. Y con base en eso, decidir si es una vocal o es una consonante. A partir de la aproximante palatal, todas, la aproximante palatal, la fricativa palatal y la oclusiva palatal, por supuesto que estamos hablando de consonantes. A lo largo del curso, precisamente porque de manera tradicional se mantiene la J para indicar a los diptongos crecientes, vamos a mantener la transcripción de la semivocal o de la vocal marginal como J. Y en el caso de los diptongos decrecientes, como una I con diacrítico. Sin embargo, tienen que tener en mente que no necesariamente representa exactamente la articulación a la que estamos haciendo referencia, que no se está articulando una I semivocálica o más bien no silábica, sino más bien que podemos llegar a tener articulaciones de aproximante, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha del núcleo silábico. Y ahora les tengo una pregunta, les pido que reflexionen sobre ella y en la siguiente sesión podemos discutirla. ¿Ustedes cómo pronuncian las siguientes palabras? Miau y maicena. En miau y maicena es ahí esa vocal anterior alta, ¿cómo la pronuncian? Como efectivamente una vocal anterior alta o como un aproximante, o incluso me pueden decir que puede ser como una fricativa palatal, difícilmente va a ser como una oclusiva. Pero estos ejemplos me sirven para discutir con ustedes. La I, en estos casos, en el primer caso, constituye un triptongo, en este caso un triptongo creciente, donde empieza con una vocal cerrada. En el segundo caso, en maicena, yo tengo un diptongo decreciente. Estas dos IEs se diferencian en la pronunciación o tienen más o menos la misma pronunciación. Si es el caso, ¿qué es? ¿Ustedes lo articulan como vocal o lo articulan como aproximante o como fricativa? En ese caso, en sentido estricto, lo tendríamos que transcribir como se está pronunciando. Sin embargo, como ya les digo, no lo vamos a hacer. Vamos a mantener las marcas tradicionales de J al inicio, que corresponde a un aproximante, cuando se trata del diptongo creciente, y de la I con diacrítico cuando es decreciente. Bueno, pues eso es todo. Espero que tengan más clara la constitución de la sílaba, pero también entiendo que pueden llegar a tener dudas. Esas dudas las vamos a resolver en la siguiente sesión de Zoom para que ya podamos entrar sin ningún problema al repaso de yod. Como siempre, les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video.